Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 3 de enero, martes del tiempo de Navidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, continuamos con la lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Leemos el capítulo 2, versículos 29 hasta el capítulo 3, versículo 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Al continuar con esa lectura de la primera carta del apóstol San Juan, San Juan empieza a hablar de la importancia de la santidad como norma del camino cristiano. ¿Qué significa como norma del camino cristiano? Que la santidad no es optativa para algunos cristianos. Para algunos católicos es optativa la santidad. Bueno, los curas, las monjas, esos tienen que ser santos. No, todo bautizado está llamado a vivir la santidad. Todo bautizado está llamado a vivir la santidad. Esto no es un llamado exclusivo para unos. Si ustedes saben que Dios es santo, ha empezado la lectura, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Solo en la santidad, por tanto, se manifiesta verdaderamente nuestro ser de Dios. Cuando nosotros hablamos de santidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de la condición que hemos recibido en nuestro bautismo. Recuerda que desde ahora en el tiempo de Navidad nos vamos a enfocar muchísimo en ese bautizo del Señor con el que vamos a terminar el tiempo de Navidad. Y ya lo decíamos ayer, qué bonito es que esta semana la dediquemos para contemplar la grandeza, la hermosura de ese regalo que hemos recibido del Señor el día de nuestro bautizo. Cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, hemos sido llenados con la gracia de Dios, la gracia santificante, la que nos ha justificado, es decir, la que nos permite entrar en la presencia de Dios, la que nos permite llamar a Dios Abba, Padre, la que nos permite efectivamente tener esa cercanía y esa relación con Dios. Por tanto, no se trata de una condición, en primer lugar, que nosotros alcancemos por nuestros méritos. No, la santidad es un regalo. ¿Dónde está mi parte? Bueno, mi parte está en hacer crecer ese regalo en mí, en no desperdiciarlo, en no perderlo, en no echarlo, en no pecar. Y por eso es que justamente San Juan continúa diciendo, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos.
Y si el mundo no nos reconoce es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Si el mundo no se da cuenta de la importancia de lo que es ser hijo de Dios, de la importancia de lo que es recibir el bautizo, el sacramento que nos abre a toda la vida de gracia, bueno, es porque no han reconocido a Cristo. Pero este es el amor que nos ha tenido el Padre, el poder llamarnos hijos de Dios porque lo somos. Pero todavía no está completa la obra. Yo no puedo decir, bueno, ya yo estoy bautizado y se acabó, me voy a salvar. No, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Ya sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, en la segunda venida de nuestro Señor, vamos a ser semejantes a Él. Lo veremos tal cual es. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo será transformado de este cuerpo mortal en ese cuerpo glorioso, que ya no puede morir, que ya no se puede ver afectado por las enfermedades, los olores, las pasiones que tenemos en este estado actual. Y entonces nuestros ojos podrán contemplar a Dios como es. Esto significa que todavía queda un paso más. No se trata, por tanto, de yo ya fui bautizado, yo ya fui a colegio católico 12 años, yo ya estoy del otro lado. Como quieren ver algunas personas, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, y ya, no se trata de eso. Se trata de vivir a la altura de la santidad. Y por eso San Juan retoma el tema y lo vuelve a poner muy claro. Todo el que tiene puesta en él esta esperanza procura ser santo. Te lo repito, todo el que tiene puesta en él esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de verlo tal cual es, de ver cara a Dios. Esa es la esperanza que mueve el corazón del cristiano. Bueno, todo el que tiene esta esperanza procura ser santo. ¿Por qué? Porque imita a Jesucristo que es santo. Por tanto, no hay otra manera de vivir. No hay una manera mediocre de vivir el cristianismo. Bueno, yo no he matado a nadie. No basta. Eso no basta. La meta es siempre la santidad. ¿Y qué significa que la meta sea siempre la santidad? Que la meta es la perfección. Que yo amo todo lo que puedo amar. Que yo hago todo el bien que puedo hacer. Que yo estoy entregado verdaderamente a ese amor a Dios, constante, permanente, y al amor a mis hermanos. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. El pecado no es lo que yo siento que es pecado. Esto es importantísimo. Oye, muchas personas cuando se acercan al confesionario dicen, bueno, esto es de lo que me siento mal. ¿Y qué pasa si hay pecados de los cuales no te sientes mal? No es lo que me hace sentir mal lo que constituye pecado. De hecho, a veces puede ocurrir que yo me sienta mal por algo que no es pecado. Oh, yo me siento mal porque no sé qué, no sé cuánto, sí, pero eso no es pecado. Ay, pero yo me siento mal, para mí es pecado. No, es que no es para mí. Por eso San Juan lo dice con claridad. El pecado es el quebrantamiento de la ley, no es otra cosa. No es lo que yo me invento, no es lo que a mí me apetece, no es lo que yo opino, no, es el quebrantamiento de la ley de Dios. Es que a mí me parece que no es pecado faltar a misa. Ya, hermano mío, tú puedes escribir todos los blogs y los Twitter los tweets que quieras, pero no interesa. El pecado no está constituido por tu opinión, por lo que a ti te parece. No está constituido por tu sentimiento, está constituido por la ley de Dios. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. ¿Qué nos está diciendo San Juan? Hay una sola manera de unirnos en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, y es renunciando efectivamente a la vida de pecado. Todo el que permanece en Dios no peca.
Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Es decir, la única manera de manifestar yo creo en Dios es esa lucha permanente contra el pecado. Y si peco, ya nos lo ha dicho San Juan al inicio de la carta, les he escrito esto para que no pequen, pero si pecan, busquen la misericordia del Señor. Busquen entonces el sacramento de la confesión. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Continuamos con el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y después del prólogo ha comenzado la primera parte del Evangelio con la presentación de Juan el Bautista y su ministerio. El día de ayer hemos leído cómo a Juan le van a preguntar de parte de las autoridades de Israel: ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Soy la voz que clama en el desierto. ¿Por qué bautizas? Viene otro detrás de mí, yo bautizo con agua. Bueno, ahora continuando con eso, empieza justamente el Evangelio diciéndonos al día siguiente de que habían ido a preguntarle esto a Juan, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él. ¿Y qué es lo que exclama en primer lugar? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esta expresión, que lógicamente nosotros la conocemos porque la pronunciamos siempre en la Santa Misa, todo sacerdote tiene la misión de tomar esa postura de Juan el Bautista, hacerse uno con Juan el Bautista para testimoniar ante todo el pueblo de Dios: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que dice esta frase? El Cordero de Dios. El Cordero es siempre el animal del sacrificio, el que se presenta al sacrificio. Cuando oímos la expresión Cordero de Dios y conocemos la antigua alianza, conocemos las Escrituras, un israelita que está escuchando este testimonio, inmediatamente va a recordar aquel sacrificio que Dios le pidió a Abraham. Abraham había tenido su hijo Isaac, y cuando éste tenía 12 años, Dios le pide el único: entrégamelo. Y Abraham estaba dispuesto. Cuando iban a realizar el sacrificio, Isaac le pregunta: Padre, llevamos todo lo necesario, pero no tenemos el cordero para el sacrificio. Dios proveerá el cordero. El Cordero de Dios significa, lógicamente, ese cordero que ha sido sacrificado en la noche pascual en el Éxodo. Es decir, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto y va a ser liberado por Dios de esa esclavitud. Y el Cordero Pascual entonces se va a volver efectivamente en ese animal ofrecido año a año al Señor. Ese es el sacrificio de expiación de los pecados. Pero nunca se ha identificado a una persona con el Cordero. El único sacrificio que se pide de una persona es el de Isaac, y ya sabemos que al final Dios no permite que Abraham sacrifique a su único hijo. Por tanto, la expresión "este es el Cordero de Dios"
es una expresión gigantesca. Este es el cordero que Dios ha proveído para ser sacrificado. Cuando decimos cordero, hablamos de sacrificio. Si uno quiere excluir la palabra sacrificio, entonces está completamente perdido. No, este es el cordero. Por tanto, es el que va a sacrificarse. ¿Para qué? Para la expiación, para quitar los pecados del mundo. Este es aquel del cual yo dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Fíjate cómo en este momento el testimonio de San Juan ya apunta a decir, este no solo es el Cordero de Dios, sino que es Dios. Existía antes que yo. Existía desde siempre. Yo no lo conocía. Es raro que podamos afirmar que Juan el Bautista no conocía a Jesús. Nosotros sabemos perfectamente que María ha estado en la casa de Isabel, la madre de Juan el Bautista, durante 3 meses antes del nacimiento de Juan. Lo más probable es que ha estado en ese nacimiento de Juan. Y lo más probable es que se hayan visto muchas veces. Tienen pocos meses de diferencia de edad, Juan y Jesús. Pero no es que esté mintiendo Juan el Bautista, sino que nos está diciendo algo profundísimo. Es decir, lo más seguro es que Juan el Bautista y Jesús se conocían y se conocían bastante bien. Pero lo que no conocía Juan el Bautista era que Jesús era aquel que él estaba anunciando. Eso nos muestra la vida ordinaria que ha llevado Jesús durante 30 años, cómo nada en su vida manifestaba su divinidad. Solo en el momento en que empieza su obra pública, su vida pública, entonces se manifestará. Esto es precioso, ¿por qué? Porque durante 30 años Jesús ha vivido una vida doméstica, una vida normal, una vida como la de cada uno de nosotros. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él en el momento en que ha sido bautizado el Señor. Y esta era la señal. De nuevo dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Mira cómo Juan se preocupa de hacer la diferencia profunda entre el bautizo de él, que lo llama bautizo con agua, y el bautizo con el Espíritu Santo, que es el que hará el Señor. Son 2 bautizos distintos. Una persona podría decir, ay, pero nosotros también somos bautizados con agua. Sí, por supuesto, ese es el signo sacramental. Pero lo que constituye el resultado de esa acción de bautizar con agua es la infusión del Espíritu Santo, el perdón del pecado original, el configurarnos con Cristo, el volvernos hijos de Dios. Pues bien, dice Juan, yo lo vi y doy testimonio. Este es el Hijo de Dios. Qué bonito es poner en nuestro corazón el deseo de dar testimonio de Cristo. Qué bonito es decir también, yo doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús verdaderamente es el Verbo encarnado. Qué bonito que continuemos todavía estos días del tiempo de Navidad queriendo dar ese testimonio a toda persona que podamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.